se nos pide que determinemos x, que es la coordenada x del segundo par ordenado, de modo que la distancia entre los dos puntos son 5 unidades. La fórmula de distancia para dos puntos en el plano de coordenadas se muestra a continuación, donde la distancia es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de x sub 2 menos x de 1 más el cuadrado de y sub 2 menos y sub 1. Donde el primer par ordenado es x sub 1, y sub 1, y el segundo par ordenado es x sub 2, y sub 2. Así que, en nuestro caso, vamos a etiquetar nuestros pares pedidos. Tenemos x sub 1, y sub 1, x2, 2 y sub 2. Observe cómo nos vemos para la coordenada x del segundo par ordenado. Para que la distancia entre los dos puntos son 5 unidades, sustituyamos todos los valores conocidos en la fórmula de distancia. Sabemos que la distancia de es 5, lo que nos da 5 es igual a la raíz cuadrada. El radicando es la plaza de x sub 2 menos x sub 1, más el cuadrado de y sub 2 menos y sub 1, que nos da el cuadrado de x menos 2, más el cuadrado de 2 menos 1. Y ahora, tenemos que simplificar, y luego resuelve x. Bueno, 2 menos 1 se simplifica a 2 más 1, o 3, dándonos 5 es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de x menos 2, más el cuadrado de 3. Y ahora, vamos a deshacer el raíz cuadrada a la derecha cuadrando ambos lados de la ecuación. Recuerda que la cuadratura deshacer la raíz cuadrada. Así que, a la izquierda, 5 squared es igual a 25. A la derecha, de nuevo, cuadrando deshacemos una raíz cuadrada, dejándonos el cuadrado de x menos 2. Además del cuadrado de 3, el cuadrado de 3 es 9. El siguiente paso es un cuadrado x menos 2. Para ello, tenemos dos factores de x menos 2. Al multiplicar dos binomios, tenemos 4 productos. Distribuimos x, y luego distribuimos menos 2. Tenemos 25 iguales x veces x es x al cuadrado, y tenemos x veces negativo 2 más menos 2 veces x. Eso es menos 2x más 2x, o menos 4x, dándonos menos 4x. Y luego, menos 2 veces menos 2 es 4 positivo, lo que nos da más 4. Aún tenemos más 9. 4 más 9 son 13, dándonos 25 es igual a x cuadrado, menos 4x más 13. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, pondremos la ecuación igual a 0 y, con suerte, la resolveremos factorizando. Establece el lado izquierdo igual a 0, restamos 25 en ambos lados. Simplificando, tenemos 0 es igual a x al cuadrado menos 4x. 13 menos 25 es menos 12. Si el lado derecho tiene un factor, se dividirá en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Porque el coeficiente de x al cuadrado es igual a 1, las constantes de los factores binomiales serán los factores de menos 12 que se suman a menos 4. Bueno, menos 6 veces positivo 2 es menos 12, y menos 6 más 2 es menos 4 y, por lo tanto, tenemos un factor de x menos 6 y un factor de x más 2. Observe que aquí tenemos dos soluciones. Observe que el producto en la derecha es igual a 0 cuando x menos 6 es igual a 0 o cuando x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, tendremos dos soluciones para x. Tenemos x es igual a 6 o x es igual a menos 2. Por lo tanto, volviendo al problema, ahora conocemos la distancia entre 2, menos 1 y 6, 2 es igual a 5 unidades, pero también o la distancia entre 2, menos 1, y menos 2, 2 son también 5 unidades. De nuevo, encontramos la coordenada x del segundo par ordenado. Podría ser 6 positivo o menos 2. Por lo tanto, tenemos dos soluciones posibles. Antes de irnos, sin embargo, echemos un vistazo a esto en el plano de coordenadas. El punto dado era 2 negativo común. Este punto aquí, y luego encontramos que x es igual a 6 o x es igual a menos 2. Cuando x es igual a 6, 6, 2 es este punto a la derecha.
La longitud del azul segmento es de 5 unidades. También encontramos que x es igual a -2, lo que significa un segundo punto. También podría ser -2,2, que se muestra aquí a la derecha. La longitud del green segmento también es de 5 unidades. Espero que esto te haya resultado útil.